Damos por iniciada la reunión del día de hoy, 3 de junio. Muy contentos por que estén con nosotros. Y hoy vamos a tener nuevamente una sesión de invitados con sus interrogantes, sus reflexiones, y ya el próximo viernes me voy a referir a la cuestión de intervenciones del analista. Que si bien sabemos que no hay un universal de intervenciones, y tampoco podemos pensar que en todo el mundo el efecto subjetivo de la pandemia es lo mismo. Sí tenemos algunas pautas de Freud y de Lacan respecto de cómo interpretar. Y por otro lado, algunas pautas, unos consejos, como diría Freud. Y por el otro lado, sabemos que la pandemia es una irrupción de lo real, que bueno, que de repente desestabiliza el simbólico, que cambia las referencias simbólicas y que en muchos eso trae una vacilación fantasmática muy grande. Sabemos que tiene un efecto traumático y entonces podríamos pensar bien, de acuerdo a Freud diría, uy, al esquema del peine se le salieron varios dientes del peine, se rompieron algunos dientes del peine. El aparato de amortiguación de estímulos no funciona muy poco o no funciona porque se traspasa la barrera de amortiguación de estímulos. Algo que Freud trabaja en el capítulo 4 de Más allá del principio del placer. Creo que es un capítulo que nos da las pautas metapsicológicas respecto de lo que va a ser después, lo que fue antes y lo que va a ser después, en el 26, con la teoría del trauma. Una de mis interrogantes, bueno, voy trabajando y demás, es cómo intervenir para pasar del terror a la angustia, del terror al miedo, a la angustia señal, y ahí sintomatizar. Cómo intervenir con toda la prudencia que hay que tener, porque estamos hablando de un aparato psíquico con un reordenamiento de huellas mnémicas más o menos que al sopapo. Freud decía que de tanto en tanto se reordenan. Y de eso nos valemos los analistas, pero los analistas no interpretamos en la primera entrevista con un paciente, ¿verdad? La interpretación de objeto, Lacan dice, es para un último tramo de un análisis. Y esto es como que, bueno, que hay una interpretación más que salvaje, ¿no? Es decir, ha sido brutal el efecto de pandemia. Y entonces, bueno, habrá que ir con la suficiente prudencia en nuestra intervención, porque no sabemos bien, sobre todo con pacientes que están llamando por emergencia, etcétera, etcétera, no sabemos bien en qué estado se encuentran. No importa, digamos, no importa el diagnóstico de base, lo que hay que ver es en qué estado se encuentra. Porque vuelvo a decir, el otro
de las referencias simbólicas se ha caído, ha fallado. Eso trae una suerte de desadornamiento. El imaginario también ha caído. Y bueno, paso a paso. Yo les voy a pasar, ya lo tengo hecho, lo tiene Vanessa, y les voy a subir un Power con un rastreo desde la monografía de las afasias y el proyecto de determinadas cosas que creo hay que tener en cuenta para poder interpretar, ¿sí? Así como de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Yo lo entiendo literalmente, una cuestión preliminar, ¿no? Yo entiendo que ese escrito acá más o menos dice: ¿querés trabajar con pacientes psicóticos? Bueno, mirá cómo funciona su psiquismo y después dice, es el último párrafo, el analista se valdrá de las maniobras de la transferencia. Y nada más. Bueno, ¿de qué maniobras de transferencia nos tendremos que valer en estos momentos y cómo? Entonces, para poderme dedicar la próxima reunión a todo lo que sea intervenciones, bien, voy a pasar material ya conocido por ustedes, pero bueno, el que quiera buscarlo, a través de nuestro grupo de Facebook. Y entonces sí, yo me dedico la próxima vez a intervenciones, quizás si hoy hay tiempo, un poquito de ese material que he estado preparando, lo podemos conversar. Bueno, hoy tenemos 4 invitados que me han sabido disculpar, porque el miércoles pasado teníamos 8 invitados, y por trabajar tranquilo, como me gusta, ya he corrido en la vida, no. Y no se lo aconsejo a nadie. Yo era de esas jóvenes que siempre andaba apurada. Tranquilo. Bien, bueno, pudieron participar 4, por supuesto con los otros 4 les presenté mis disculpas y aceptaron reunirse con nosotros hoy. Tenemos la compañía de Alicia Mazzalupo, de Sergio Leiva Giardinieri, de María Cecilia Anton, y por último a Preda. Natalia, Alicia Mazzalupo dijo que se comunicaba por teléfono. ¿Ya está en línea? Alicia, ¿nos escuchás? Porque dijimos 8 y 10. Sí, está conectada, pero no la escuchamos. Opa. No, Alicia, ¿estás hablando? A ver, escribí en el chat. Escribió el chat, puso, estoy acá para participar. ¿Y? No te escuchamos, Alicia. Habla. Sí, hola, estoy acá. Ahí está. No se escucha. ¿Llama por teléfono? A mí me parece como que está, sí, que llame por teléfono mejor, porque Sí. no está por teléfono. Si querés, Yo entendí, le voy a poner el teléfono. Yo pasemos a entendí Sergio, que... si está.
Sí, exactamente, y le voy pasando el teléfono. Sergio, vos estás ahí. Sí, Vos. buen día, buenas noches. ¿Escuchas? Buenas noches, Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, a usted muchas gracias por el seminario. Con todo gusto. Le estoy copiando a Alicia, ahí está el teléfono y el código, por si no lo tiene a mano. Bien, Sergio, te escuchamos. Bueno, unas reflexiones breves acerca de ciertas ideas que me fue disparando el seminario. Quería en principio basarme sobre la experiencia del confinamiento, la cuarentena, porque a raíz de preguntarse cómo se implica el cuerpo en el confinamiento, no es lo mismo poner el cuerpo, o dar el cuerpo, a que el cuerpo sea tomado por la contingencia. En este caso, dos características de la cuarentena y del confinamiento. La amenaza del virus aparece como una amenaza al cuerpo vital, o sea, al cuerpo imaginario o al cuerpo simbólico mortificado por el significante, sino una amenaza al cuerpo viviente, Uh-huh. y a su vez una amenaza omnipresente que puede estar en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, una absolutización que no habilita una metonimia significante, porque coronavirus es un absoluto, todo tiempo y en todo espacio, como una presencia omnisciente. Y a su vez el aislamiento social también poner de relieve la dimensión del cuerpo viviente, porque a raíz de toda esta cultura digital estamos conectados. Hay una conexión virtual que implica la imagen, que implica la actividad. Y el aislamiento entonces consiste en retirar el cuerpo viviente en tanto lo concreto. Entonces, en esa contingencia, pensaba haciendo este juego de lenguaje que el coronavirus es un virus que tiene coronita. Se vuelve entonces un significante con coronita, porque lo que al principio fue una contingente, se vuelve condición necesaria. Hoy en día poco es lo que podemos encontrar en nuestra cotidianidad social que no esté atravesada por este sistema. Con lo cual, ¿cómo quedan dos cuestiones? ¿Cómo queda el sujeto y cómo queda la esfera social? La reflexión ahí era la siguiente. El sujeto, justamente, como no se habilita la metonimia significante, un ese uno absolutizado frente a esta contingencia del confinamiento, de este virus omnipresente, y es un S1 absolutizado, el sujeto queda llamado a un lugar de objeto. A la idea de presentación del caso,
justamente el desafío hoy en día no es un desafío un poco más primario, si se quiere, de un ser previo al significado. O sea, nuestro desafío en el trabajo analítico o en el trabajo con nuestros pacientes o clínicos no pasa tanto Se pierde. eh, por la articulación imaginaria simbólica, sino pasa por no consentir el lugar de objeto. Justamente no quedarnos, no consentir a ese lugar de objeto de estar reducidos a este significante con coronita. Y en esa misma línea, respecto del lazo social, se agudizan, creo, y esta es la reflexión, los efectos de segregación, que también son efectos de un ser previo a los efectos imaginarios, porque más que la aniquilación del rival, es un efecto de segregación, o sea, de aislamiento, lo cual me parece más primario de un ser previo al significado. Y allí la reflexión es la pregunta, la siguiente. ¿Cómo hacemos para pensar la restauración del lazo social donde hay una magnificencia de los efectos de segregación y un explícito pedido de aislamiento? Y ahí creo que vale la referencia al amor, es decir, lo que nos conecta con aquellos de quienes nos aislamos es darle lo que no tenemos. Y lo que no tenemos en este caso es justamente la posibilidad de poner el cuerpo, de brindar otras cosas. Tenemos que aislarnos, tenemos que romper nuestros hábitos cotidianos, de conectarnos. Entonces, en ese sentido, no deja de ser un gesto de amor. Puedo dar es esto que me falta, asumir de que tengo que, en ese sentido, cobrar otra significación el confinamiento. Esta idea social, lo que circula en los medios de comunicación, de que se hace por uno, sino que se hace por el otro, y eso es la idea de lo que en este momento restaura un poco nuestro lazo. Y para finalizar, una referencia al goce. Desnudo, el real desnudo, buscaba en el diccionario, sin aquello que cubra el cuerpo. Y justamente lo que cubre al cuerpo es el significante que lo mortifica y la imagen que le da consistencia. El cuerpo desnudo es el cuerpo sin la articulación de la consistencia imaginaria y de la mortificación significante. Es el goce imposible, el goce insoportable, el goce real. La reflexión para terminar es la siguiente: ¿cuál es la alternativa entonces que nos toca, o el desafío a conquistar? Y es conquistar el terreno hacia el goce discursivo, es decir, hacia la relación del sujeto ya no con el fantasma, sino del sujeto con el goce, ¿verdad? La relación del cante con el goce, es decir, el goce por los desfiladeros del discursivo, lo cual ya sería ir cubriendo ese cuerpo viviente con algunas vestiduras Cristiano. simbólicas.
estas eran de las reflexiones que quería compartir a raíz de una inquietud que me viene motivando mucho, que es justamente la categoría cuerpo y esta hipótesis general de que el confinamiento nos lleva a pensar concretamente sobre la categoría cuerpo, porque la amenaza del virus y la respuesta preventiva toman como ejemplo justamente más primario, que es el cuerpo viviente, cuerpo de goce natural, va a originar constitución psíquica a partir de ese ser previo. Creo que ese es nuestro desafío, a trabajar con la subjetividad en estos días de confinamiento. Estas eran un poco las reflexiones y muchas gracias, América. Muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante tu propuesta. Yo no sé si... No sé a qué te referís con ser previo. Sí, lo que yo he podido pensar es como que, a ver, que el sujeto formulado, el sujeto atravesado por la relación con el otro, es el sujeto vestido, ¿no? Como vos bien dijiste, de significante, de imagen. Y creo que en Seminario 6, por ahí, cuando aparece el grafo del deseo, Lacan hace referencia abajo a la izquierda de un sujeto informulado, como, bueno, esa pura carne. Y él dice, bueno, esto es didáctico, es una suposición, es un supuesto. ¿No? Debió haber habido alguna vez un origen que es raro en Lacan, pero bueno, como que en una retrospectiva de ese sujeto que se engancha en la demanda del otro, bla, 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 digamos, una retrospectiva, él puede pensar ese sujeto informulado como, bueno, pura carne. No me aventuro a decir, no lo tengo todavía pensado, creo que esto lo estamos pensando entre todos. Pero, a ver, no me atrevería a decir que el cuerpo queda reducido a pura carne. Pero, a ver, el confinamiento agudiza algo que tuvo que ver con el inicio, que es el desvalimiento, y también, a ver, si miramos los efectos de algunos, como ese Zoom que se hacen entre amigos y demás, me imagino que lo que me pasa a mí le pasa a todos. De repente se juntan 8, 10 amigos en el mismo Zoom, hablan todos a la vez, no la tienen a Vanessa coordinando con los micrófonos, hablan todos a la vez, no se entiende nada, pero todo el mundo terminó contento. Le vio la cara al otro, le vio la cara a ese semejante que es conocido, esa cara que se vuelve a repetir, que es la misma, ¿no? Con la cual me identifico, etc. Pareciera ser que pacifica, que acompaña, ¿no? Que ese efecto de desvalimiento
desaparece, ¿no? Y aparece esta cosa de la presencia del otro. Me parece algo muy, muy importante, porque como vos bien dijiste, estamos frente a una amenaza que es omnipresente, así como es omnipresente y derechito al real del cuerpo, ¿no? Es decir, el discurso capitalista es omnipresente. ¿Que va hacia un real? Sí, porque el discurso capitalista lo que hace es que consumamos. El hombre trabaja mucho más horas para poder consumir y esas horas de trabajo son horas de su propia vida. Tanto que algo que hace el hombre actual, unos años, es el no tengo tiempo. A ver, ¿cómo que no tiene tiempo? ¿Cómo que no tenemos tiempo? Es el tiempo de nuestra vida y uno lo aplica a lo que quiere. Sin embargo, la respuesta muy frecuente es no tengo tiempo. O sea, el neoliberalismo desatado que lleva al consumo le ha comido el tiempo, se adueña de una parte importante del sujeto, no solamente simbólico, sino también real. Porque tenemos un cuerpo que necesita descansar, un cuerpo que se avejenta, en fin, ¿no? Entonces, creo que bueno, que esto de la omnipresente exagera mucho más las cuestiones de segregación que ya se veían en el discurso capitalista, y algo muy particular, Sergio, que vos mencionás. Hoy he estado leyendo en el sigma.com, he estado leyendo, hay una columna dedicada a COVID, y entonces he estado leyendo trabajo, ¿no? Ninguno lo menciona, así que no sé si, seguro que alguno por ahí lo debe haber mencionado, pero a mí me parece muy bueno que vos lo traigas esta noche acá, y es esta cuestión de presencia. Es decir, este virus no juega al Fortnite. La amenaza está presente permanentemente, aunque nos vayamos a dormir, la amenaza está presente porque no sabemos si a la mañana estamos con fiebre o con tos, en fin, esas cuestiones. Entonces me parece como muy importante esta cuestión, hasta para pensar las intervenciones, cómo reinstalar un Fordá. Respecto, ¿no? Vuelvo a decir, de este sujeto que está referido a un coronavirus y a una presencia total. Me parece excelente también tu referencia al amor. La posibilidad del amor de transferencia sería una alternativa del psicoanálisis. Para ir hacia el lado del acotamiento del goce. Vuelvo a decir, con todo el cuidado, etcétera, pero bueno, el sujeto está atrapado, ¿no? Digamos, por el coronavirus, el virus con coronita ha quedado más que esclavo, no sé, es servidumbre total, porque el esclavo sabe muy bien con qué goza el amo. Acá el coronavirus gozaría con nuestra muerte. Creo que lo sabemos, y es eso lo que nos tiene con mucho terror. Muchísimas gracias, Sergio, por tu intervención, porque bueno, nos ha traído estas dimensiones para poder poner sobre el tapete y debatirlas. Creo que estaría bueno, Vanessa, colocar
yo lo estuve pensando, bueno, se me fue el tiempo, pero por ahí me ayuda. Colocar en el Facebook fotos, por ejemplo, de Sergio, ahora que vamos a tener, y que Sergio ponga, qué sé yo, 2 palabras debajo de, unas líneas debajo de la foto, a ver si relanzamos la conversación entre ustedes. Estamos llegando el miércoles que viene, finaliza el seminario y creo que, ¿no?, como una relanzada de conversación vendría muy bien. Bueno, a ver si Alicia Mazzalupo, ¿qué pudo hacer? ¿Estás, Alicia? No la veo conectada ahora, Amelia. Pero puede ser que esté por teléfono, nos llama. A ver. Hay 2 teléfonos nada más. Yo le pasé el de toll free. Sí, Y el sí. número del código. Está bien, es el que le habíamos pasado, sí. Ajá. No la tenés en línea. No. ¿Estamos con Cecilia mientras? Sí. Dale. Cecilia, ¿estás por ahí? María Cecilia Anton. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Ahí sí, hola. María Cecilia, muchas gracias por tu participación. Gracias a vos, Amelia, por el seminario y al doctor Sullivan también que me dijo de anotarme. Bueno, mi idea era poder conversar de 3 cosas. Voy a dejar planteadas 3 inquietudes en 10 minutos. Voy a hacer lo posible. En principio, hablar de los afectos y sobre el tema de el aburrimiento como afecto y la falta de sentido que pueden encontrar algunos pacientes y nosotros mismos como analistas, ¿no? Porque estamos atravesados por la misma situación. En segundo lugar, plantear algunas cuestiones clínicas, una breve viñeta, y en tercer lugar, plantear una cuestión como analistas de ir pensando, planteando preguntas acerca de los honorarios, del tiempo de sesión y de la forma de intervención y demás. ¿Me escuchan bien? Sí, no te muevas, no te alejes del micrófono, porque si no por ahí alguna palabra se va. Gracias. Bueno, en principio, el tema del confinamiento lleva a experimentar algunos afectos. Sobre todo el aburrimiento, la falta de interés y la falta de sentido a partir del quiebre de actividades que veníamos realizando y que ahora no están así, ¿no? O se encuentran interrumpidas. Me interesa el tema del aburrimiento que plantean algunos adolescentes en consulta que se sienten aburridos, si bien la adolescencia y la morosidad son 2 aspectos que plantea Lacan en la juventud. Es importante también que a veces nosotros nos sentimos por la pandemia muy atravesados por ello. En líneas generales, Lacan habla de los afectos, por supuesto, del embarazo, de la angustia. Siento a Santo Tomás lo llama las pasiones del alma. Y en televisión es donde habla de la beatitud, del gay saber, de la alegría, de la tristeza y del aburrimiento que es compatible con el tedio o con el hastío. En principio habría que también situar la cuestión de los afectos en Freud. Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, dice que cuando hablamos de los afectos nos tenemos que alejar del terreno de la psicología y entrar en el terreno de la fisiología porque los afectos afectan al cuerpo. Es decir, producen sensaciones somáticas de la serie placer-displacer.
Colette Soler, siguiendo la lectura de Lacan, dice que el afecto siempre está vinculado o ligado a una imagen o a un recuerdo, es decir, no están ajenos a lo simbólico, aún el aburrimiento, digamos. El decir ya estoy aburrido, Ujú. decir deseo otra cosa, como dice Lacan. Es un llamado al otro, esa expresión, al gran otro. Y esa es la expresión que escuchamos mucho en los niños, ¿no? Estoy aburrido, ma, estoy aburrido, como diciendo, mamá, haceme desear, sacame de este estado. Colette Soler también se pregunta si los afectos vienen del cuerpo o afectan al cuerpo. Es decir, si nosotros sentimos por nuestro cuerpo esas inervaciones somáticas, como nos diría Freud, o si el lenguaje nos afecta y este confinamiento nos está afectando, digamos, por un medio externo. En relación al medio, digamos que se están superponiendo varias fallas de los sistemas que antes nos amparaban. Por ejemplo, el sistema judicial, el sistema escolar, el sistema de salud. Es decir, cuando, si bien todos los sistemas tienen fugas, cuando se superponen todas, digamos, aparece más el desvalimiento del sujeto, porque están todas superpuestas, digamos, uno va al banco y no puede hacer un trámite, bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, en relación a eso y la falta de sentido y el desamparo es una sensación muy, una experiencia sensible que estamos atravesando permanentemente. De todas maneras, bueno, me quedo con las palabras de Heidegger, que dice que aburrimiento hay en varios sentidos, ¿no? Desde lo más profundo hasta lo más leve. Y es una sensación donde nosotros sentimos que las cosas nos abandonan y nosotros abandonamos a las cosas. Por supuesto, no vamos a pensar en el aburrimiento y en el tedio de una melancolía o en la falta de sentido de una melancolía. Por ejemplo, yo cuando estaba en el hospital de agudos, un paciente melancólico me preguntaba, licenciada Antón, ¿por qué vivimos si después morimos? Como que no había sentido en la vida, digamos. Entre la vida y la muerte no había algo en el medio que es lo que estamos transcurriendo. Así que bueno, es pensar estos afectos y ponerles palabras. Me parece lo mejor, ¿no? Que realmente el monto de afecto como cantidad y el afecto como ligado a una palabra ya es un paso adelantado. Con respecto a la clínica, una breve viñeta, yo trabajo en el público y en privado. En lo público trabajo en atención primaria de la salud, en un centro de atención periférica en la zona de Mar del Plata, donde hay 33 centros, y bueno, Mar del Plata es una ciudad muy grande, donde hay mucha periferia. Si bien hay centros en el centro, digamos, hay centros en la periferia. ¿Qué me encuentro con mi experiencia allí? Con pacientes que no están acuciados, digamos, por estar afectados por el virus, ¿sí? Es decir, que no encuentran en la fobia al virus o el terror la envoltura formal de sus síntomas, sino que aparecen más bien al modo de pedidos de ayuda, digamos, embarazos psicológicos, acting out, intentos de suicidio, abusos sexuales, violencia familiar, es decir, por lejos, lejos del armado de un síntoma. Voy a relatar una pequeña viñeta que por ahí nos ilumina, es esperanzadora también. Se trata de una adolescente que, bueno, ha sido abandonada por su novio, está cursando un embarazo, le falta 1 mes y medio para dar a luz. Bueno, llama a la abuela al centro y ella solicita una psicóloga. Es decir, nosotros atendemos desde el momento cero de declaración de confinamiento, porque los pacientes van a los centros de salud por asma, por lo que tengan, ¿no? Por cualquier tipo de cuadro clínico van. Y el equipo está conformado por un psicólogo, un pediatra, un clínico, una enfermera, digamos un administrativo. Los centros más grandes tienen más complejidad.
Pero bueno, la abuela decía que esta chica se cortaba encerrada en su habitación y por favor pedía una psicóloga. Es decir, no tenía miedo de ir a la sala, que la nena tuviera, la nena digo porque es muy joven, un embarazo, un curso. Es decir, lo más acuciante era la pulsión de muerte, por decirlo de alguna manera, o la lesión autodestructiva, ¿sí? Que ella tenía en su habitación sola y que la abuela, bueno, no podía entrar y estaba muy preocupada. La paciente empieza a concurrir al centro de salud en forma semanal, empieza a expresar todo ese odio contra ese abandono que había tenido y que sigue padeciendo a modo de elaboración, ¿no? Que todavía la liga al padre de su bebé. Me muestra ecografías, bueno, y una serie de cosas donde ella realmente se siente muy comprometida y va al centro de salud, ¿no? Al encuentro. Me voy a quedar con unas palabras tuyas, Amelia, donde vos me decías que la escucha a veces, en estos casos dignifica, ¿no? Porque realmente esta chica, yo siento que se va distinta después de ese encuentro, ¿no? De sesión. El ser escuchada, el poder hablar de esto y hasta encontrar cierta pacificación después de expresar el odio, pero ya en forma heterómana, ¿no? Y no autoagresiva, ya la coloca en otro lugar de dignidad, ¿no? De donde, bueno, me empieza a mostrar la seco y, bueno, y una seco en 4 dimensiones que yo no conocía, que parecen realmente fotos, es muy bueno poder seguir acompañándola en esto, ¿no? Es decir, que todo, en mi experiencia, estas personas no están muy acuciadas por el tema del virus, sino por otros problemas. Si bien el virus les trae algún problema, por ejemplo, falta de trabajo y demás, pero no es el motivo central. Así que bueno, quería contar un poco la experiencia y compararla con la experiencia de los pacientes que tengo en privado. En privado se suscitan otras situaciones y más al modo de la envoltura formales de síntomas, es decir, dudas, obsesiones, problemas que la pandemia ha recrudecido, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en cuanto a eso, me pregunto, dejo planteadas las preguntas para ir finalizando. El tema de los honorarios, si uno a veces podría cobrar menos porque atiende por teléfono, a veces uno se siente, bueno, que esta crisis del país tampoco conduce a poder hacer un aumento en las sesiones, si por teléfono se cobra menos, no. Hay pacientes que hacen los depósitos, a mí, por ejemplo, con el CBU, hay otros que no. Y uno, bueno, a veces puede elegir a quién atender y a quién no, o mantener cierta deuda, ¿no? En ciertos casos, poder mantenerla por un acuerdo que se ha hecho con el paciente. Pero bueno, me parece que el tema del tiempo y del dinero, sobre todo cuánto tienen que durar las sesiones, si más o menos, en mi caso me ha dado mucho mejor resultado la llamada telefónica, como le ha dado a otros participantes, donde se puede escuchar la voz. La imagen generalmente se corta, hay que tener muy buena red de internet, así que bueno, quería dejar planteadas esas preguntas también para irlas trabajando, cómo se ha alterado este tema de lo económico, ¿no? En sentido amplio y de lo temporal en sentido amplio también, para nuestra práctica. Creo que también tenemos que, celebro estas reuniones porque me parece que es la forma en que podemos seguir con el psicoanálisis adelante, repensándolo en este nuevo contexto. Así que bueno, en resumen es eso lo que quería presentar, Amelia. Qué interesante esto que planteaste de la diferencia de lo público y lo privado. Los casos que vienen de supervisión de hospital, acá en Buenos Aires, yo estoy supervisando 2 hospitales, coincide con esto. Bueno. Sí, coincide con esto.
esto. Algo así como que pareciera que la amenaza, podríamos decir, ¿no? La vida amenazada no es una referencia nueva y no es algo que sea disruptivo de las referencias que tienen. Y creo que hay que ponerse en situación para poder entenderlo. Si alguien por ahí vive en un lugar que no tiene agua, bueno, y demás, ¿verdad? Ya no más la falta de agua hace a una vida muy difícil y muy amenazada, porque no hay higiene. Creo que entonces es como que el virus no les viene a decir mucho. Fíjate, tu paciente está mucho más tomada por el odio a este padre que abandona a ella y a su bebé, que por la preocupación de dónde va a tener el bebé, quién la va a acompañar y qué va a pasar, que el coronavirus, que esto, que lo otro, que voy a tener que ir sola al parto, un montón de cosas que en otra, ¿verdad? Que por ahí en un privado y en alguien con medicina prepaga aparece. Y en este caso, no. Y me parece también muy, muy, muy importante lo que marcas del tedio, esto que señalás de Colette Soler, del, digamos, aburrimiento como llamaba al otro, y de los afectos de ese juego abiertos, si los afectos vienen del cuerpo o si el lenguaje afecta al cuerpo. A mí creo que esto, bueno, el tiempo dirá, nos seguiremos reuniendo los analistas y viendo qué va apareciendo en la transferencia, porque es eso, bueno, nuestra guía. Y creo que es interesante la cuestión de los horarios y honorarios, porque de alguna manera el dinero, bueno, está dentro de la ecuación fálica y el dinero es como ocupa uno de los lugares del A, ¿no? De la contabilidad, ocupa un lugar allí. Y es muy interesante cómo pueden maniobrar los pacientes, ¿no? Aquel que sobre la misma sesión está depositando, de aquel que se olvida, en fin, hay allí como, bueno, un goteo que hay que ir estudiando cómo se modula. Pero sí, ¿no? Y qué pasa con las dos dimensiones, con la del horario, con la del tiempo. Me parece genial que lo hayas puesto sobre el tapete y vuelvo a decir lo mismo que dije con Sergio. Trajiste un elemento, el tedio, y esto de los honorarios. No, escribí un artículo para el Sigma. No hay nada escrito. No encontré nada.
Y creo que son cuestiones que hay que ponerlas sobre el tapete, absolutamente. Así que bueno, muchas felicitaciones y le damos la palabra a Gustavo Apreda. Sí, sí, Qué porque no gracioso. la... A todos les pregunté cómo querían ser presentados y ahora los presento nada más que por nombre. Gustavo, buenas noches, muchas gracias. Él eligió ser el último. Gustavo, voy... no se escucha. Ahí te saqué el ¿Escucha? micrófono. Espera. Está hablando con el micrófono apagado. Tenés. Comparto la presentación, ¿te parece? Me vuelve a escuchar. No, sí. Fíjate que el micrófono ahora está desactivado. Si le das clic de nuevo se va, se desactiva. No tiene que estar rojo. No está rojo. Ahí Ahí se se escucha escucha. bien. Sí. Ahora se Perfecto. escucha. Dale, Vane, el primer slide entonces. Gracias, Amelia. A ver si se ve. Bien. Bueno, yo denominé a esta, digamos, de alguna manera, esta ponencia, la pandemia, lo real desnudo, que es un poco la idea del seminario, y finalmente cuál es la apuesta del psicoanálisis frente a la pandemia y a esta cuestión de lo real desnudo. La siguiente, Vane. Bueno, podemos decir, digamos, a grandes rasgos que vivimos en la era del capitalismo neoliberal y sin ninguna duda que la felicidad representa un principio básico, un principio incuestionable para distinguir dos cuestiones esenciales que tienen que ver con el éxito o con el fracaso de los sujetos, ¿no? En este sentido, la felicidad es un principio elemental, un principio básico que hace a este éxito y a este fracaso. Tenemos disciplinas, por llamarla de alguna manera, como precisamente la psicología positiva, que hace de esta cuestión todo digamos, una teorización muy importante y que no tienen duda alguna acerca de lo que plantea el capitalismo neoliberal, que es que todo depende de tu esfuerzo personal. Todo depende de tu esfuerzo individual. Nada más, digamos, se centra en la cuestión del esfuerzo que cada sujeto puede hacer. Y de allí esta cuestión categórica de la felicidad. El siguiente, Vanessa. Bueno, la llamada japicracia, que es un poco la cuestión referida a esta fábrica o este intento de fábrica de la felicidad de los sujetos de parte del capitalismo neoliberal, tiene que ver precisamente con este bienestar del sujeto, con esta productividad, con esta promesa de felicidad que está íntimamente relacionado con el rendimiento económico. Todo esto entra en un círculo de alguna manera virtuoso, entre comillas, se retroalimenta y configura lo que algunos autores han denominado precisamente japicracia, de alguna manera la instauración de la felicidad mediante la productividad y el rendimiento económico. Nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad, y de la mano del discurso de la ciencia, precisamente esta idea de que se demuestra o que se ha demostrado científicamente que un sujeto que es positivo, que es optimista y que además produce, que es productivo, es un sujeto que sin ninguna duda es feliz, es un sujeto que lleva digamos, a la consecución de cierta felicidad. De allí podemos deducir, por lo menos en un principio, que este discurso de la ciencia
está en una íntima complicidad y maridaje con el discurso capitalista, ¿no? A esta cuestión de que se demuestra científicamente, ¿no? Con todo el peso que tiene el discurso de la ciencia, que nosotros, al ser sujetos productivos y positivos, necesariamente vamos a ser sujetos felices. Bien, la siguiente, Vane. Ahora, por supuesto, hay consecuencias en torno a esta cuestión del imperativo categórico del capitalismo, que es que el sujeto que fracasa frente al capitalismo, obviamente el mismo sistema trata de culpar a ese sujeto por su fracaso, a culparlo a él y a nadie más, digamos, ¿no? Esta japicracia de la que nosotros hablábamos, esta industria de la felicidad, se alimenta precisamente de esto, que los sujetos son sujetos de la falta, que tienen una insatisfacción constante y que hay una infelicidad permanente desde una perspectiva estructural. Pero esta japicracia se alimenta precisamente de esta infelicidad, de esta insatisfacción del sujeto permanente. Entonces, lo que viene a decir, por ejemplo, la psicología positiva, un poco de la mano del discurso neoliberal, es que si nosotros estamos insatisfechos, si nosotros estamos infelices, vamos a tener muchas posibilidades y muchas técnicas para mejorar, para estar mejor. Por supuesto que esta cuestión neoliberal es sin ninguna duda una estrategia que tiene que ver con el marketing y además es un discurso absolutamente perverso porque siempre responsabiliza al sujeto de lo que le pasa. Responsabiliza al sujeto y le dice, bueno, esto, ¿qué te pasa? Es culpa tuya, pero no te preocupes que hay posibilidades y hay algunas técnicas que te podemos enseñar para que vos estés mejor y experimentes cierto bienestar o cierta felicidad. El otro, Vanessa. Bien, este capitalismo, de la mano de su última versión, por decir que el neoliberalismo, siempre históricamente se ha asociado con lo individual, con el individualismo del sujeto y por supuesto con su éxito personal. Esta noción que plantea el neoliberalismo capitalista viene a sustituir de alguna manera esta felicidad individual por aquella que tiene que ver con el estado de bienestar. Ustedes saben que el estado de bienestar engloba mucho más que nuestro bienestar subjetivo. Decíamos hace un ratito que este discurso de la felicidad propiciado por el neoliberalismo, por supuesto que es perverso porque se parte de una única premisa. Todo depende del sujeto y las condiciones externas no tienen absolutamente ninguna importancia. Es decir, que no tendrían ninguna importancia los derechos sociales o los derechos laborales o las condiciones de vida básicas que aludía hace poquito, creo que Amelia y una compañera, las cuestiones de falta de agua, de falta de cloaca, etc. Bueno, esto no tiene nada que ver, estas condiciones externas para el neoliberalismo no tendrían nada que ver con el fracaso del sujeto, ¿no? El fracaso del sujeto desde el neoliberalismo es exclusivamente culpa suya. El siguiente, Vanessa. Por lo tanto, podemos decir que la pandemia que estamos viviendo no se limita, como dicen los médicos y como dice, digamos, cierto discurso político, solo a una amenaza sanitaria. Podemos pensar que la pandemia es esencialmente un síntoma de la civilización y que ha puesto en lugar central a una cuestión básica ya teorizada por Foucault hace muchos años, que es el tema de la biopolítica en nuestra cultura. Efectivamente, asistimos hoy a una, podemos decir,
y valga el neologismo, una neobiopolítica en la que la apuesta última, lo único que importa es la vida biológica en sí misma. Importa solo el sujeto de la biología. Esto digamos, es lo que está de alguna manera dicha en esta biopolítica desde el discurso médico y desde el discurso político, de alguna manera. Ahora, esta neobiopolítica debe ser mantenida, y lo hemos escuchado hasta el cansancio por el gobierno, tiene que ser mantenida sea cuales sean las consecuencias personales, políticas y éticas ocasionadas al sujeto, como por ejemplo la restricción de libertades, el aislamiento, la soledad de los enfermos en ciertas unidades hospitalarias, la ausencia, esto también es muy importante, la cuestión de los duelos no resueltos, en tanto que ausencia de ritos funerarios, etcétera, etcétera. Y esto tiene un alto costo para el psiquismo del sujeto. La siguiente, Vanessa. Podemos decir entonces que esta pandemia por el coronavirus nos confronta a un real desnudo, a un real de la naturaleza, a un real biológico. Podemos decir que el virus no piensa, el virus no está animado de malvadas intenciones, el virus solo está condenado a un parasitismo absoluto, desde una perspectiva biológica, que prolifera únicamente gracias a los sujetos, gracias a los seres soporte, sin tener en cuenta, por supuesto, las consecuencias que este virus trae en nuestra economía somática y psíquica. Podemos decir, en definitiva, que este virus es un real, y es un real inestable, que es, por supuesto, imprevisible. Es imprevisible en cuanto a sus desarrollos relacionados con los síntomas, con sus posibles resurgimientos, con sus tratamientos que hasta ahora permanecen bastante relativizados. No hay tratamientos, no hay vacunas, el único tratamiento es el aislamiento. Y por supuesto ignoramos también acerca de sus futuras mutaciones o futuros cambios genéticos, etc. Es decir, que la pandemia de alguna manera ha venido a ser un agujero en el saber sobre la vida. Se ha instalado un hiato, un agujero en este saber fundamentalmente sobre la vida del sujeto. La siguiente, Vanessa. Podemos decir que asistimos desde la gestión, desde el discurso capitalista, a la construcción de un sujeto de goce esencialmente melancolizado a través de una tanatopolítica que es estructural a ese discurso capitalista. Por lo tanto, el imperativo superyoico que allí se impone es la invitación compulsiva a producir y la invitación compulsiva al consumo de mercancías y de gadgets, como Lacan los ha llamado. Todo el tiempo se nos invita a la producción y se nos invita al consumo. Esto produce un empuje al goce que por vía de la pulsión de muerte opera permanentemente sobre el sujeto. Bien, la siguiente, Vane. Por lo tanto, el sujeto es reificado, es decir, se produce una reificación, se produce una cosificación, donde él mismo se termina transformando en un objeto de consumo más. Este sujeto es objetalizado, es cosificado. A través del tecnocapitalismo, como le gustaba llamar a Heidegger en las primeras décadas del siglo XX, el sujeto se consagra a los objetos y obviamente deja de lado la pregunta por su ser de sujeto. Heidegger hizo todas estas formulaciones, pensemos en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hacia 1927 él escribe Ser y Tiempo, pero estas cuestiones referidas al tecnocapitalismo es la formula unos años antes.
Por lo tanto, podemos decir en un sentido heideggeriano que el ser queda reemplazado por el tener. Y esto es muy claro en nuestro actual discurso capitalista. El sujeto viene a decir, yo soy en la medida que tengo, si no tengo, yo no soy nada. Esto vendría a representar en algún sentido el imperativo categórico de este capitalismo que nosotros estamos viviendo. Sí, la otra, Vanessa. Un autor como el filósofo coreano Byung-Chul Han, que ha tenido mucho éxito en estos últimos años, plantea inteligentemente que el sujeto del capitalismo se explota a sí mismo y cree que se está realizando, que se está realizando a sí mismo, que se está autorrealizando. Esto es interesante porque explica, por lo menos parcialmente, muchos cuadros clínicos, por ejemplo, de depresión o de ansiedad o de Atkins, etcétera, en esta cuestión de que el sujeto se termina explotando a sí mismo y creyendo que se autorrealiza. Esa es un poco la tesis de Byung-Chul Han y plantea otra tesis que el sujeto del capitalismo siente terror hacia aquel que es diferente, siente terror hacia el otro diferente. Por lo tanto, este sujeto narcisista del capitalismo, que en algún sentido todos representamos, es ciego a la hora de ver el otro. Este narcisismo inducido por el capitalismo, o desencadenado por lo menos por el capitalismo, hace que nosotros seamos ciegos para ver las necesidades de ese otro. Bien, el siguiente, Vanessa. Por lo tanto, la lógica actual del capitalismo, podemos decir que cuanto más iguales sean las personas, más va a aumentar la producción. Entonces, la invitación del capitalismo es para que nosotros sigamos produciendo y produciendo, todos ustedes tienen que ser iguales. Tienen que pensar iguales, tienen que vestirse de la misma forma, usar las mismas carteras, los mismos autos, ¿no? De alguna forma, el planteo de Han, de Byung-Chul Han, es que el neoliberalismo no puede funcionar si las personas somos distintas. Necesita el capitalismo para funcionar que seamos todos muy parecidos, que seamos todos iguales, ¿no? Contrariamente, pensaba yo, a la apuesta del psicoanálisis, que es plantear justamente que las personas, plantear la absoluta singularidad de cada sujeto y el deseo singular de cada sujeto. Bueno, el neoliberalismo capitalista, digamos, va en una dirección absolutamente contraria a la que plantea el psicoanálisis. La otra, Vanessa. Podemos decir entonces en algún sentido que lo que la pandemia nos ha expuesto de una manera obscena, brutal, descarnada, es este real, que da nombre al seminario, este real desnudo, este real biológico, que de alguna manera nos desnuda a todos y nos hace presentes nuestra vulnerabilidad y nuestra inermidad frente fundamentalmente a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Esto es de lo que se trata, de este real, ¿no? La enfermedad y en definitiva la muerte. Aquello, como decía Lacan, imposible de soportar. La siguiente. Esta pandemia entonces nos presenta y nos muestra esencialmente una violencia en un sentido especular, es decir, la violencia se nos presenta para todos, un para todos igual, ¿no? Igual a la del capitalismo, en la que se nos expone en forma obscena y brutal a todos como sujetos mortales. Sabemos que somos sujetos para la muerte, pero nos expone este real biológico a la idea, digamos, absoluta y diría yo inmediata de la muerte. A tal punto que tenemos plena conciencia de esta mortalidad y esto se hace carne en nosotros. Esta idea de la muerte, por lo tanto, queda expuesta a cielo abierto en todos nosotros, produciendo angustia, ansiedad, produciendo depresión,
produciendo síntomas de desorganización en estructuras más psicóticas, vamos a decir, o acting outs, ¿no? O inclusive pasajes al acto también. Sí, la siguiente, Vanessa. Por lo tanto, el capitalismo y su emergente actual, que en algún sentido representa la pandemia, tiende a la liquidación de un sujeto de deseo y tiende a la instauración de un sujeto de goce. ¿Cuál es la apuesta del psicoanálisis en este sentido? Bueno, es hacer emerger un sujeto de deseo frente al goce de este real biológico, de este real desnudo. De alguna manera, la apuesta del psicoanálisis es intentar producir una singularidad y no una normalidad o adaptación del sujeto previa a la pandemia. Sí, la siguiente, Vanessa. Podemos decir, a modo de apuesta, que la pandemia pueda configurar o ser una condición que a partir de este real desnudo pueda producir el despertar de un sujeto de deseo. Es decir, que este real desnudo producido por la pandemia sea un despertador para el sujeto en relación a su deseo. Precisamente la apuesta del psicoanálisis es, por un lado, por supuesto, no entrar en optimismos que tengan ingenuidad, pero tampoco entrar en el planteo que se hace desde determinados discursos, en la melancolización de la existencia, tratando de producir un sujeto de deseo en su singularidad y con la instauración de un nombre propio. Si la siguiente. Bueno, y acá algunos fragmentos discursivos de pacientes durante la pandemia. Después podemos, en todo caso, discutir algunos de estos pequeños fragmentos discursivos. Uno de las pacientes decía: no supe qué hacer cuando me enteré de la cuarentena. No sé bien qué significa, cuánto tiempo demorará y qué tipo de medidas debo tomar. Allí aparece toda una idea, esta cuestión de la incertidumbre frente al futuro. Otra paciente me decía: el mundo está en silencio y este silencio es espantoso. Vivo sola y solo me doy cuenta de que hay otros seres humanos alrededor por los ocasionales ruidos en el pasillo. Se plantea allí una angustia frente al silencio. Un paciente me decía: pienso todo el tiempo en cómo sobreviviré. Uno de mis objetivos es no enfermarme, por eso me obligo a hacer ejercicio físico. La comida también es crucial, me decía, para la supervivencia, por eso tengo que saber si tengo suficiente. Un paciente con características con rasgos clínicos bastante obsesivos, esto en relación al ejercicio y en relación a la provisión de la comida. Y por supuesto se juega todo el tiempo el fantasma de la enfermedad y de la muerte allí. La otra, Vanessa. Una paciente me planteaba: el gobierno no ha dicho cuánto va a durar el aislamiento ni cómo podemos seguir funcionando. La gente dice que podría durar hasta fin de año. Nuevamente, el planteo de la incertidumbre frente al futuro. Salir a la calle me hace sentir que sigo conectada con el mundo. Cuando me decía, es una paciente, cuando salía a hacer las compras de comida y demás, esto de salir un rato la hacía reencontrarse con el otro semejante. Una paciente me decía que era muy difícil imaginar cómo las personas mayores que viven solas y aquellos que tenían alguna discapacidad podían atravesar y cómo pueden atravesar esta situación. De nuevo, la incertidumbre, la angustia frente a la incertidumbre de lo que se está viviendo. La otra, Vanessa. Bueno, y la última viñeta, una paciente me decía que durante la cena hizo una videollamada con mis amigos
Es imposible no hablar del virus. Se me cayeron las lágrimas. Me sentí impotente, enojada y triste. Tengo pánico de enfermarme y también pensé en la muerte. Nuevamente aquí aparece el fantasma y la angustia frente a la enfermedad y a la muerte absolutamente como un real descarnado, ¿no? No como algo que va a llegar pero no sé cuándo, sino como algo que puede llegar inmediatamente, la enfermedad y la muerte. Bueno, nada más. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, un placer. Le voy a sacar el micrófono. Que Todo lo que trajiste es muy interesante la alusión a Shulham no es tan frecuente, y esta, digamos, relación que él hace entre la explotación y la autorrealización, que lo pongo en relación a lo que decías de la psicología positiva, ¿no? Bueno, si te esforzás, sos feliz. Y en donde tienen técnicas para todos, digamos, iguales para todos. Y que es lo contrario de la apuesta que hace el psicoanálisis a la singularidad. Desde un lugar, lo que pienso es, bueno, a ver, el psicoanálisis desde que nació estuvo amenazado, ¿verdad? Y digamos, somos muchos los que apostamos a esa singularidad y a ese posible sujeto de deseo. Yo considero que, así como hace años, muchos años atrás, hablé de dirección de la cura en la psicosis, que no era muy frecuente escucharlo, y después hablaba del psicoanálisis en la psicosis, y yo lo que decía era que qué mejor que un analista para un paciente psicótico, porque bueno, el analista por su final de análisis sabía que, digamos, no había un significante en el campo del otro, ¿no? No había un significante que diga de su ser en el campo del otro. Entonces decía, bueno, a ver, qué mejor que un analista para poder escuchar las... porque los que no son analistas generalmente no los quieren escuchar, por lo menos del lado de los psi, y si no, está el psiquiatra que tiende a una medicalización, a que baje el síntoma, ¿verdad? Que se vaya la alucinación, que baje el delirio, bueno, el al revés del psicoanálisis. Y recordé lo de la psicosis, por esto que vos decís a cielo abierto. Y allí es donde tengo un gran interrogante. Esto que vos trajiste de un cielo abierto. Me pregunto, digamos, ¿qué pasa con, por ejemplo, la represión cuando la barrera antiestímulo se atraviesa, se rompe? ¿No? Más allá de que nos estamos cuestionando la represión justamente como consecuencia del discurso capitalista, encima rota la barrera antiestímulo, es como que bloquea bastante. Y ahí me preguntaba, ¿no?
respecto de si esto real desnudo, ¿acaso no está dejando al sujeto un poquito a cielo abierto? Un poquito, no sé si existe el poquito, o quiero como decirlo delicadamente, pero, o digamos, hay vacilaciones fantasmáticas, de repente muestra un sujeto pasajes al acto y nos dejan la interrogación del pasaje al acto en la neurosis, esto, lo otro. Antes pasaje al acto era nada más que una psicosis, ya hace mucho que venimos escuchando lo del pasaje al acto en la neurosis, en fin. Pero ahora lo que hay es vos dijiste algo de un real inestable. Yo diría, a ver, hay un real inestable, hay un sujeto inestable, es decir, quedó inestable la banda de Moebius, me parece, ¿no? Sí, inestable el sujeto, inestable el otro, inestable lo imaginario y lo simbólico. De ahí pienso como las dificultades, ¿no?, para poder intervenir. Me gustó mucho de Cecilia Antón, hablaba de, bueno, pacientes que yo, por ejemplo, apareció un embarazo psicológico. Yo dije, qué maravilla, es decir, ¿no? Es como que el premio a la histeria. Y digo, en la práctica, digamos, privada, yo creo que vos, estos no son pacientes de hospital, ¿no? Los comentarios que trajiste. No sé ¿Vos si me preguntás a mí? Sí, a vos. Algunos son de hospital y otros son de consultorio. De consultorio. Sí. Claro. Porque creo que esta patentización de la muerte afecta a todos, pero indudablemente afecta más a aquel que tenía mucha vestimenta, y tenía tanta vestimenta que hasta podríamos decir armadura. Es como los soldados que luchaban cuerpo a cuerpo, era mucha armadura, la muerte no le iba a llegar. Y quizás hay otros pacientes que viven más a la intemperie, que sin mencionar la palabra muerte, viven más en relación a lo intempestivo de la naturaleza, porque vive a la intemperie. Y otros no. Yo creo que esto ha traído como que a cierta igualación respecto, que va a trae segregación también, como marcaba Sergio, ¿no? Cierta igualación en esto de, bueno, la patentización respecto de la muerte se ha generalizado, quién más, quién menos, pero como dijo uno de tus pacientes, bien, no sé si con los amigos, en mi grupo tenemos prohibido hablar del coronavirus. Listo, esto no sé, no como si no, reunamos, ¿no?, para macanear, contar cualquier cosa, no, pero uno no zafa, a menos que no prenda el televisor ni la radio, uno no zafa de contabilizar muertes. Tantos muertos más, tantos muertos más.
allí, allá, más allá, en el interior, en otro país. No es algo frecuente. Yo recuerdo de chica, tenía una tía que por algo le decían ajitucho, el ají picante, ¿no? El ají chiquitito, muy picante. Y yo por ahí le digo, chivo, el abuelo agarra el día y lo primero que mira son los avisos funerarios. Y entonces ella me dice, ¿y por qué es abuelo? ¿Y eso qué tiene que ver? Y tiene muchos años el abuelo. Era picante la tía, pero bueno, estaba, ¿no? Ya tenía edad estaba con 80 y, porque yo lo que decía era que bueno, que mi papá no leía los avisos funerarios, mi papá agarraba la revista, en fin, se ponía a leer otros artículos. Los medios de comunicación nos llevan a todos a esta cuestión de contabilizar muertes. Y bueno, no saber cuándo nos puede tocar. Pero como vos decís, no es un no saber, sino cuándo, no sé, pero pues de mañana. Y ahí la cuestión de la incertidumbre, que ya veremos más adelante, ¿no? Que, digamos, es la incertidumbre, es, digamos, lo que angustia es la incertidumbre o lo que angustia es cierta anticipación. Me puedo morir. No lo sé. Esto va a dar a que de aquí a 20, 30 años sigan conversando y ojalá que los psicoanalistas se ocupen, porque creo que los psicoanalistas nos hemos ocupado muy poco de los efectos de posguerra. Muy poco. ¿No? Es decir, de los efectos postraumáticos, los efectos de posguerra, 2 guerras mundiales terribles, o el genocidio de los indígenas, los pueblos nativos, no nos hemos ocupado adecuadamente. Y creo que ojalá, espero, ¿no? que el psicoanálisis se pueda ocupar. Quizás no nos toque, digo, por mi edad, a mi generación, pero ahí a las caritas jóvenes los convoco a que sigan pensando, porque esto, yo lo que creo que sí, esto va a traer efectos. En 10 años vamos a seguir viendo los efectos porque hay niños hoy que están encerrados, niños a los cuales sus referencias se les han caído. Yo tengo un nieto ya del secundario, 4º año de secundario. Va a un colegio bastante exigente, siempre protestó mucho. También protesta porque le mandan un montón de cosas por internet. Pero dice, ay, dice, nunca quise ir tanto como ahora. No, nunca quise ir al colegio tanto como ahora. Qué lindo que sí el colegio. El tipo está desesperado por ir al colegio. Por reunirse. Y eso que con sus compañeros está, porque juegan, o diría la play, bueno,
de los pibes, pero así como nosotros podemos hacer un Zoom, y es diferente a un abrazo. Bueno, creo que es para pensar cuáles van a ser las consecuencias. Dirá la clínica, seguirán con este tema los analistas en formación, los analistas más jóvenes. Esa es la antorcha que les paso. Bien. Nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias a Sergio, a Cecilia, a Gustavo. Se nos perdió Alicia. Alicia. Bien, nos encontramos el miércoles que viene, nuestra última reunión, y hablaremos sobre las posibles intervenciones. Un abrazo muy grande para todos, un beso, buena semana. Chao, Amelia, muchas gracias. Chao, Gustavo, muchas gracias. Chao. Un gusto, muchas gracias. Olga. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Viendo.